Buenos días, hermanos. Soy Milady Cecilia Durán, desde San Cristóbal, República Dominicana. En el nombre de Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Comienzo hablando, mi exposición es el cananeo de Sodoma y Gomorra y el pecado contra natura. Pensando que el cananeo había tenido como una historia, porque se sabe que desde el tiempo de Noé, el hijo más pequeño de Noé se llamaba Can. Y entonces, por el error que cometió Can de cubrir la desnudez de su padre, él fue maldecido. Y yo pienso que el cananeo está hasta estos tiempos fue maldecido esa raza porque su padre lo maldijo a una esclavitud, una maldición de esclavitud. Entonces, de ahí se comenzó el tanto pecado porque ya viene arrastrando esa maldición, ese hijo, de esa esclavitud que le iba a ser esclavo de todos. Y tomó Tares a Abraham su hijo y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y llegaron hasta Harán y se quedaron allí. Y se fue Abraham, hizo lo que Jehová le dijo, y se fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y tomó lo que habían conseguido en Harán, y salieron para una tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Pero estando fundamentado en Canaán, después de eso hubo pleito dentro de ellos, porque ya la tierra no era suficiente para los dos, porque se habían engrandecido grandemente, eran ya enriquecidos en los teneres. Pero se hacían pleitos dentro de los sirvientes de Abraham y los sirvientes de Lot. Entonces Abraham le dijo a Lot: pero hay mucha tierra. Si tú decides tomar al norte, yo tomo al sur. Si tú decides tomar a la llanura, yo me quedo en el otro lado. O sea que tú escoges, para el lado que tú escojas, yo me exposto para el otro lado. Era una decisión muy sabia de Abraham en cuanto a la familiaridad de Lot, su sobrino, que lo trataba como un hermano querido. Gloria a Dios. Bueno, entonces Lot decidió y vio toda la llanura muy cómoda, muy bien. Bueno, pues se fue a la llanura, todo lo que era la llanura lo tomó, y Abraham se quedó en la otra parte. Pero entonces ahí comienza ya a fundamentarse el pecado, porque ellos vienen de una herencia que como viene maldecida, ya viene con la pecaminosidad dentro. Pero Lot era justo, así nos dice la palabra, que Lot era justo. Y Lot, como quiera, seguía abrumado. Estaba muy abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque Lot era justo y él moraba entre ellos, y él afligía cada día su alma justa. Pero a él se sentía muy afligido viendo y oyendo
los hechos inicuos de todas esas personas que se habían convertido en inicuos con una nefanda conducta y una iniquidad transgresora y grandiosa. Poderoso Dios. Bueno, así vemos que cuando el pueblo no tiene a Dios en su corazón, cuando no sigue los designios de Dios, el pueblo no es prosperado. Y que, bueno, aunque haya mucha riqueza, pero por lo medio hay tanto pecado. Bueno, pues Dios ya estaba airado, ya Dios con su grande misericordia, pero miraba porque ya el pecado de Sodoma y Gomorra y el cananeo y el amorreo se habían ya prostituido inicuamente, un pecado que ya Dios lo aborrecía, era abominable el pecado de ellos. Entonces Dios manda a esos hombres donde Lot, y esos ángeles llegan a la casa de Lot. Y bueno, yo podría decir que casi en estos días estamos igual, hermano. Perdóneme por esta actitud tan brutal, pero estamos viviendo casi estos días así. Llegan esos hombres donde Lot y estaban atentos a lo que sucedía en esa casa. Y cuando ellos llegaron en la noche fueron a preguntar, y los hombres que llegaron aquí, ¿dónde están para que lo conozcamos? Bueno, Lot se sintió malísimo, porque como que iba esos hóspedes que llegaron a su casa, ¿cómo iba Eras a decirle, sí, están aquí para que ellos lo conocieran como decían ellos? Pero Lot le propone, no, yo tengo mis dos hijas que no han conocido hombre, vengan, hagan con ellas lo que ustedes quieran y a estos hombres no le pongan la mano. Entonces ellos se arrabiaron todavía más, como quien dice, oh, este se va a convertir como en juez y parte. Y esto como quien dice, yo quiero resaltar lo del pecado de la hija de Lot, porque ellas tenían en su mente, pensaban que no había para seguir la raza, porque todo hombre, todo ser viviente había fallecido. Solo habían quedado ellos por la grande misericordia de Dios, pero todo hombre había muerto. Entonces así, cuando ellos de Zoar se van a la cueva, entonces en la cueva embriagan su padre y ella se acuesta con su padre. Siendo ella una doncella, se acuesta con su padre y concibe. Y de ahí nace una segunda Sodoma y Gomorra, porque nació Moab, el padre de los moabitas hasta hoy. Pero es una segunda Sodoma y Gomorra porque nació del pecado otra vez, otra maldición, la maldición de incesto. Las dos, las Benjamín y Moab, el padre de Moab hasta hoy nacen en el pecado maldecido, como fue maldito Canaán, porque su padre lo maldijo por haber descubierto su desnudez. También nace maldito una segunda Sodoma y Gomorra, que esta murió, pero la segunda que nace también siendo maldecida por el pecado, y aún con otro pecado todavía más feo. No es que ningún pecado yo piense que sea bonito, pero entre pecado y pecado, el de incesto, yo pienso que es más feo que el pecado de incesto. Bueno, pues fallece una ciudad con todos sus aledaños, fallece por el pecado, porque cuando Dios destruye una ciudad con todas sus personas, solamente aquel justo pudo salvarse, Lot, porque de la descendencia de Abraham vino Lot y eran justos. Por eso Dios tuvo compasión de ellos. Y mira como decía el ángel, solo tú me detienes,
porque querían que Lot saliera, porque no querían que Lot fuera dañado. Entonces, esta ciudad es tan pecaminosa, y era de pecado en pecado, de pecado en pecado. Entonces, de ahí, de la destrucción de Sodoma y Gomorra, viene el pecado de incesto, y del pecado de incesto entonces nace otra ciudad, Moab, porque así se llamó el fruto del incesto, Moab, y también era una población moabita que también eran idólatras y pecaminosos también. Entonces también viene Sodoma y Gomorra con el pecado contra natura. Es lo último que ya llegó a Dios tomar la determinación de tener que destruir esa ciudad, porque ya no había más que hacer. Eran pecaminosos, pecaban contra toda, no tenían respeto por nada, porque cuando llegaron los hombres de Dios, quisieron violarlo, no tuvieron respeto, porque eran completamente pecado contra natura, abominable para nuestro Dios. En estos momentos yo finalizo mi exposición. Yo le pido a Dios que esta exposición pueda llegar luz, pueda llevar luz, arrojar luz en alguna oscuridad. Todo lo que esté mal, bueno, en el nombre de Jesús yo le pido que amén.